El Colegio de México presenta Historia de la Globalización con Carlos Marichal. El doctor Carlos Marichal es profesor emérito del Centro de Estudios Históricos y, en esta serie de podcast, nos hablará de un tema que es actual, empezando por sus orígenes. Se trata de la historia de la globalización desde tiempos antiguos. En la sesión anterior, vimos la grandeza del Imperio Romano y cómo era expresión de una globalización antigua. ¿Qué pasó después, profesor? Pues, para ir al grano, diré que en este episodio vamos a ver cómo se dio la primera desglobalización en el mundo antiguo. O sea, estábamos hablando de la globalización antigua en el contexto de los dos grandes imperios de, digamos, la época del año cero, o sea, la época de Cristo, que era el Imperio Romano y el Imperio de China. Prestamos más atención al Imperio Romano porque yo lo conozco mejor y hay más escrito. Ahora, dentro de cada imperio había muchas relaciones, conexiones, había mucha integración económica, política, social. Había una sola lengua. En el Imperio Romano se hablaba el latín, se impuso en un inmenso imperio, ¿no? El Imperio Romano estaba en ese sentido globalizado, abarcaba más de 60 millones de personas y muchas tierras, incluyendo todas las que bordeaban el mar Mediterráneo, desde España, Francia e Italia, Grecia y los Balcanes, Anatolia, así se llamaba entonces hoy Turquía, Siria, Líbano, la actual Palestina e Israel, todas partes del Imperio Romano, que incluía también a Egipto, a toda la costa norte de África, desde Túnez hasta Marruecos. Entonces tenemos todo el mundo mediterráneo en el Imperio Romano, pero además incluía más de la mitad de Inglaterra, o Bretaña, como la llamaban los romanos, y se extendía por parte de Alemania, que era Germania en la lengua de los romanos, en latín. E inclusive extendía su influencia hasta Escandinavia. O sea, era un imperio muy amplio, con muchos pueblos, pero unificado, conectado por tierra y por mar, y por lo tanto podemos usar la expresión globalizado, un imperio que representaba una antigua globalización, porque estaba conectado entre sí. Pero preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó el Imperio Romano, el mayor del mundo antiguo? ¿Y qué pasó con esa globalización, ese imperio globalizado? Hoy vamos a intentar contestar este gran drama y hablar de la primera desglobalización, o sea, cómo se fragmentó el Imperio Romano, la ruptura de las conexiones entre sociedades, economías y pueblos, hasta provocar una nueva situación muy dispersa. Es el inicio de la época medieval, es el inicio de la fragmentación política, de la ruptura de las conexiones. Eso es la desglobalización. Claro, hay otras posteriores. Hoy en día, con el señor Trump, armando otra vez la posibilidad de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, como todo el mundo sabe, se vuelve a hablar de la creciente tendencia hacia la desglobalización y de mayores conflictos mundiales, conflictos entre China y los Estados Unidos, los conflictos que surgen de la guerra de Ucrania y de Gaza, que nos apenan tanto. Pero eso es una problemática de globalización moderna. Aquí estamos hablando de la desglobalización del mundo en el mundo antiguo. ¿Cómo se explica y qué consecuencias tuvo? ¿Qué pasó a partir de la caída del Imperio Romano? El texto más importante histórico sobre la caída del Imperio Romano es el libro de Edward Gibbon, Decadencia y Caída del Imperio Romano, publicado en 1776.
fue texto de historia fundamental, en la que han seguido muchísimos autores. Es un texto fundacional, la decadencia y caída del Imperio Romano. En ese texto y en muchos otros estudios, se suelen citar como causa de la caída de Roma las invasiones de los pueblos bárbaros, así los llamaban, entre los siglos IV y VI, que llevaron al derrumbe de la gran ciudad imperial de Roma, que hablamos la última vez, de ese gran mercado de 1 millón de habitantes. Con el derrumbe, esa ciudad cae, va a acabar en 30,000 habitantes. Todo el mundo va a huir cuando se invade. La invasión de los ejércitos de los godos, los ostrogodos, los francos, los vándalos, los visigodos, todos son pueblos que fueron entrando al Imperio Romano desde Asia Central y poblando el continente europeo, de norte a sur, entre los siglos III y VI. Y los más devastadores de estos invasores fueron los hunos. Todo el mundo ha escuchado hablar de Atila, el jefe de los hunos, que tomaron y saquearon la ciudad de Roma en el año de 460, hace 1500 años, dejando a la ciudad de Roma en ruinas, unas ruinas humeantes, de las cuales huyeron sus cientos de miles de habitantes que se dispersaron por doquier. Pero, ¿por qué pudieron invadir y conquistar a Roma tantos pueblos guerreros del oriente y del norte? Se han escrito muchos libros que ofrecen distintos enfoques y teorías, ¿no? Las teorías sobre la decadencia del espíritu cívico romano y cómo eso influyó en el debilitamiento del ejército imperial. Y se supone que esto explicaría la creciente debilidad militar del imperio. Era un ejército de más de 300,000 hombres, el mayor del mundo antiguo, e incluía a mucha gente de distintos pueblos con el tiempo, porque no fueron solo romanos los que se incorporaron al ejército. Cuando Roma expande hacia Francia, hacia Germania, hacia España, el imperio, va incorporando a pueblos sometidos, eligiendo gente para entrar al ejército. Pero empezó a haber cada vez más un descontento con el Imperio Romano. Esto tenía que ver también con una caída del nivel de actividad económica y con una crisis demográfica. Y ambos fenómenos van a influir en el debilitamiento del ejército. Piensen que el Imperio Romano recaudaba impuestos de todo el mundo para mantener una superestructura imperial y militar enorme, pero demasiado pesada para la base agraria tradicional. Esa es una explicación, la decadencia económica, que complementa la decadencia militar. También hay teorías sobre el impacto de las crisis demográficas de población a partir de las pestes antoninas en el siglo II en Roma, y luego el impacto de la plaga justiniana más tarde. Estas son epidemias. Hoy en día conocemos de epidemias por haber experimentado el COVID, pero estas epidemias del siglo II, que son las primeras que se han estudiado, tuvieron un impacto enorme. Dicen que cuando llegó el sarampión y la varicela a Roma, mataron 300 y 400,000 habitantes, porque no tenían defensas. Llegan de Oriente. Pero después viene otra peste peor. Pero para eso tenemos que explicar lo siguiente. En el año 350, Constantino, el emperador, el primer emperador romano, decidió mover la capital del imperio de Roma a Bizancio, que se llamó después Constantinopla, en su honor, en honor del emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano. Y Bizancio o Constantinopla hoy en día es conocido como la ciudad de Istambul, pues ahí se estableció la capital del Imperio Oriental Romano, porque Roma estaba siendo invadido por los
llamados bárbaros, los visigodos, ostrogodos, vándalos, etc. Y entonces mueven el imperio hacia el este, hacia oriente, y se queda ahí. Y va a ser muy duradero. Pero Constantino no lo tuvo fácil, ni los otros emperadores que siguieron. No solo por los invasores que acechaban a la ciudad y sus enormes murallas. Si se va a Istambul, pueden ver hoy en día esas murallas, sino otros invasores, los microbios. Desde el año 540 en adelante, la ciudad de Bizancio y sus regiones cercanas son afectadas por una gravísima plaga o epidemia, que probablemente fue un primer brote de la peste negra y trajo una gran mortandad, la peste bubónica, ¿no? Fue conocido como la plaga de Justiniano, porque el emperador en ese momento se llamaba Justiniano, y afectó a todo el mundo del Imperio Romano Oriental y posiblemente se extendió más allá. Se ha considerado como una de las mayores grandes pestes, plagas, epidemias de la historia. Se supone que fue la peste bubónica. Eso los arqueólogos han estado estudiando, inclusive a través de DNA, de las víctimas, ¿no? De los esqueletos, ¿no? Y se confirma que está relacionado con las infecciones más tardías de la época medieval, de la gran peste negra del siglo XIV. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo, en Bizancio y otros lugares, causando un gran impacto. Y esto contribuyó también al debilitamiento de lo que había sido el gran imperio. Pero el imperio bizantino resistió casi 1000 años, a pesar de que el territorio que realmente controlaba se fue achicando. Ahora bien, nos preguntamos cómo es que resistió. Y una respuesta es posiblemente la influencia del hecho de que el emperador era cristiano, porque esta es la época en que se da el auge del cristianismo, que se extendió por toda Europa, por la vieja Europa romana, por la España visigoda, por Italia de los ostrogodos, por Francia de los francos, por los países nórdicos de anglosajones y germanos, e inclusive vikingos que se cristianizaron. Entonces, aquí tenemos una paradoja. El imperio romano se descuartiza, se fragmenta, queda el imperio oriental con capital en Bizancio, pero al mismo tiempo se expande la religión cristiana, que va a cubrir un amplísimo sector del mundo de ese entonces, y refleja un proceso de globalización de la religión en medio de un proceso de desglobalización política, social, económica. Es una paradoja, cómo la desglobalización política permite una globalización religiosa. Y esta se da en esta época porque hay necesidades de contar con una religión. ¿Y por qué? Porque con la desintegración del Imperio Romano hubo conflictos constantes, guerras, destrucción. La gente sufrió mucho, la economía se desarticuló, los campesinos sufrían mucho. ¿Y qué ofrece la nueva religión, el cristianismo? El cristianismo ofrece una esperanza en medio de la desesperanza. Ofrece una forma de organizar la vida ordenada, con la iglesia estableciendo las normas del bautizo para los niños, de los matrimonios también, con el cura que hace el matrimonio, y cuando se muere la gente, cuando se entierran, los curas también participan, y después ofrece una vida posterior en el paraíso, en el cielo, ¿no? Y esto es una
una esperanza para los fieles, en medio de una situación de crisis, de pestes, de guerras. Y por eso se extiende tan rápidamente el cristianismo. Si no, nos explica. Era una situación terrible que ofrecía una opción: creer en una religión de esperanza. Ahora, lo más remarcable es que este proceso fue extremadamente rápido. Toda Europa se cristianizó en poco menos de 3 siglos, desde el Mediterráneo hasta Escandinavia. Y la figura de Jesucristo se convierte en la figura central de todos estos países, como apóstol de este gran movimiento. Pero al mismo tiempo, en el sur de lo que había sido el Imperio Romano, surge otra religión, el Islam, desde el siglo VI, cuya expansión fue aún más rápida, comenzando en Arabia a partir del movimiento impulsado por Mohammed, gran guerrero, que pelea en nombre de Alá, el Dios único de su religión. Se extendió por todos los territorios antiguamente de Roma, del Medio Oriente, a través del norte de África, hasta España. Pero más sorprendente, se extiende también al sur, a muchas partes de África subsahariana y hacia Oriente, a través de zonas del Asia Central, los siglos VI, VII, VIII, e inclusive llegando hasta lo que hoy en día es Indonesia, que sigue siendo en gran parte musulmana. Entonces, la religión musulmana se extiende con enorme rapidez, sobre todo desde Medio Oriente a toda la zona mediterránea. ¿Y por qué? Pues por la misma razón, porque se había desbaratado el imperio, que había mantenido orden y seguridad, y esta religión ofrece una opción de esperanza, de creencia también en un paraíso, el paraíso de los musulmanes, ¿no? Y se globaliza. Es una religión que no existía antes del siglo VI y para el siglo VIII está globalizado, cristianismo e islam. Entonces, ¿qué podemos decir de la desglobalización que generó la caída del Imperio Romano? Pues simplemente que a pesar de causar enorme fragmentación, luchas, conflictos, genera una nueva globalización, una globalización religiosa en grandes territorios que quedaron unidos, conectados desde entonces por las ideologías religiosas. Esta es una paradoja difícil de explicar, pero podemos decir que esa nueva globalización religiosa fue muy duradera. Ha durado hasta nuestros días, desde 1500 años hasta el presente, y no deja de mantener su fuerza hoy, en todas las tierras que se consideran, y todos los pueblos que se consideran cristianos o islámicos. Entonces, este es una pequeña reflexión sobre un proceso de la primera desglobalización antigua y su subsiguiente proceso de globalización religiosa, antigua también, pero que dura hasta nuestros días. Gracias, y los esperamos en el siguiente episodio de Historia de la Globalización con Carlos Marichal. Esto es una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.